os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Eso es palabra de Dios. Vamos a orar que Dios nos hable en este día. Padre Celestial, te damos gracias por habernos permitido llegar a este lugar. Ya hemos cantado, Señor, hemos orado, hemos escuchado alabanzas. Nuestros labios han pronunciado cánticos delante de tu presencia, pero ahora, Señor, te pedimos que prepares nuestro corazón para recibir tu palabra. Prepara nuestro corazón para recibir lo que tienes para nosotros. Abre nuestro entendimiento para comprender las Escrituras. Que podamos ser no solamente oidores, sino hacedores de tu palabra, porque mejor que oír es obedecer tu palabra. Así lo queremos hacer en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, por favor. Diga conmigo, ordena tu año, diga. Dios es primero. Nuevamente, ordena tu año. Dios es primero. Ahora dígale a su compañero, dígale, ordena tu año, diga. Dios es primero. Entonces vamos a hablar acerca de este tema, ordena tu año, Dios es primero. Al hablar de esto, tenemos que hablar acerca de que Dios quiere que pongamos orden en nuestra vida. Mire, el desorden siempre produce caos en otras áreas. Si hay desorden en una área, va a producir desorden en otra área. En el Génesis nosotros vemos que la tierra estaba desordenada y vacía. Así estaba la tierra en el Génesis. Había caos, no había vida allí. En el principio no había vida sobre la tierra, pero Dios, antes de traer vida a la tierra, ¿qué hizo? La puso en orden. Porque nuestro Dios, el Señor Jesucristo, es un Dios de orden. Por eso cuando Dios llega a la vida del ser humano, ¿cómo está la vida del ser humano? Desordenada y vacía, así como estaba la tierra en el Génesis. Pero cuando Dios, que es un Dios de orden, llega a la vida del ser humano, lo primero que hace en el ser humano es poner en orden todas las cosas, porque tenemos un Dios de orden. El apóstol Pablo, cuando habla acerca del uso de los dones espirituales, dice que todo debe hacerse decentemente y con orden, porque nuestro Dios es un Dios de orden. Muchos de nosotros, cuando llegamos a Cristo, nuestras vidas estaban desordenadas y vacías. ¿Cuántos de los que estamos aquí podemos testificar que así estaba nuestra vida sin Cristo? A ver, alguien que sinceramente no se avergüence, porque así es la vida sin Cristo. Levante su mano si su vida sin Cristo estaba desordenada y vacía. Ahora el resto voltea a mirar, voltee y mire las manitos levantadas. Mantenga su mano levantada. Esa manito levantada, mire, así vinimos todos a Cristo, no se avergüence, porque todos vinimos así, pero gracias a Dios que cuando vino este Dios poderoso a nuestras vidas, Él empezó a poner en orden todas las cosas, porque nuestro Dios es un Dios ¿de qué? De orden. La palabra Génesis significa inicio, significa comienzo. Por eso el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, es el libro que narra los comienzos, los inicios. Dios inició, Dios comenzó su obra poniendo ¿qué? Orden. Eso es lo que Dios inició haciendo. Entonces, si nosotros creemos en este Dios de orden y somos creyentes de la Biblia, ¿cómo debería iniciar un creyente el año? ¿Cómo deberíamos los hijos de Dios iniciar un año? Poniéndolo en orden. Así debemos empezar, porque cuando Dios empezó su obra en la tierra, Él empezó poniendo orden. Si nosotros vamos a empezar un nuevo año, hay que ponerle orden al año 2026. ¿Cómo se pone orden? Un año ordenado comienza estableciendo
prioridades correctas. Diga conmigo, prioridades. Muchos oran por un año bendecido, pero viven con prioridades desalineadas al reino de Dios. Muchos de nosotros el 31 dimos gracias y oramos por el nuevo año 2026. Y muchas personas oran para que les vaya bien en el nuevo año, pero las prioridades están desalineadas del reino. ¿Alguien de ustedes que conduce vehículos sabe lo que es una dirección desalineada? Los que tienen vehículos saben lo que es la dirección desalineada. Que usted suelta el volante del vehículo y el vehículo va en otra dirección. Usted cree que va a ir derecho, pero va a la izquierda, va a la derecha, porque la dirección está desalineada. Así sucede cuando nosotros no ponemos las prioridades en nuestra vida. Queremos que nos vaya bien, queremos andar por el buen camino, queremos ir derecho en la vida, pero algo sucede que cuando queremos ir derecho nos vamos desviando de los propósitos, nos vamos desviando de los objetivos, porque no pusimos las prioridades en nuestras vidas. Pero nosotros hoy tenemos que decir: voy a ordenar mi año, y la prioridad número 1 en mi año va a ser primero Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hay personas que tienen la prioridad desalineada. Hay gente que pide que Dios guíe su año, pero la oración y la palabra queda para cuando sobre tiempo. Nosotros escuchamos todo el tiempo de personas que dicen: hermano, quise ir, pero estuve ocupado. Hermano, quise ir, pero tenía otras cosas que hacer. Es decir, que queremos que Dios bendiga el año, pero no tenemos prioridad para la palabra de Dios. Pero gracias a Dios que usted hoy está aquí, y eso quiere decir que usted le ha dado prioridad a la palabra. Usted pudo haber estado en un parque, pudo haber estado en un cine, pudo haber estado en casa tomando chocolate caliente en este frío. Usted pudo estar en el rastro, en el mercadito haciendo compras, pero gracias a Dios que el Espíritu le puso el deseo de ir a la casa de Dios y de estar aquí para escuchar la palabra de Dios. Eso se llama prioridades. Para nosotros esto es una prioridad. Mire, hay personas que oran por la bendición económica, quieren que en el año les vaya bien, pero no quieren honrar a Dios y ser fieles en su mayordomía. Pero hay que ponerle prioridad a la vida. Hay personas que oran por tranquilidad. La paz no tiene precio. Hay gente que lo único que anhela es tener paz. Hay gente que no necesita más dinero. Hay personas que no necesitan cosas materiales, lo único que buscan es tener paz. Pero la Biblia dice que el Señor Jesucristo dijo: mi paz os dejo y la paz os doy. Yo no doy la paz como el mundo la da. Hay una paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Hay gente que quiere tener paz en su vida, tranquilidad en el año 26, pero toman decisiones sin consultar a Dios. ¿Qué le parece? Es decir, vamos a establecer prioridades. Hay personas que oran por sus hijos para que sus hijos tengan fe en Dios, pero no los traen a la iglesia. A ver, digan gloria a Dios los que traen sus hijos a la iglesia. Digan gloria a Dios. A los que traen sus hijos a la iglesia, digan gloria a Dios. Claro, los que están pequeños, porque los grandes ya ni se los quiera traer. Por los grandes nos queda nada más orar al Señor, ¿verdad? Y darles buen testimonio. Pero a los pequeños sí los podemos traer. Dice la Biblia: instruye al niño en su camino para que cuando sea viejo no se aparte de él. Hay personas que oran por madurez espiritual, pero no asisten al discipulado. ¿Qué les parece? Es decir, que tienen buenas intenciones, pero no han puesto en orden sus prioridades. Entonces, cuando ponemos en orden las prioridades, podemos nosotros alinearnos al propósito de Dios. Hay prioridades que están desalineadas. Diga conmigo, prioridades desalineadas. Es decir, que tiene la gente prioridad, pero no está alineada al propósito de Dios. Pero bienaventurados los que vamos a alinear en este año. Nuestras prioridades lo vamos a llevar alineadas al reino de Dios, para que cuando terminemos, si Dios nos da vida el 2026, podamos decir: gloria a Dios, este año no me aparté ni a la izquierda ni a la derecha, porque la mano de Dios me ha sostenido durante todo este año y me ha traído fiel
he logrado hacer todo lo que Dios me ha permitido hacer, porque está alineado. Los vehículos cuando están desalineados hay que llevarlo al taller para que le hagan la alineación. ¿Cómo se llama en francés eso? Hermano Richard, cuando le ponen las llantas. Paralelismo. Hay que hacerle el paralelismo. Y llevarlo al taller para que el vehículo vaya por donde queremos ir. Bueno, nosotros también tenemos un taller, y ese taller es la iglesia, y tenemos un maestro aquí que es el Señor Jesucristo. Él puede alinear nuestras prioridades, pero nosotros tenemos que decir: Señor, aquí he venido este día, he traído mi vida, porque yo quiero este año, quiero ponerlo en orden, porque quiero empezar bien para terminar bien. Jesucristo no dijo: busquen todo y luego a Dios. Eso no dijo el Señor. Él no dijo: busca todo y al final busca a Dios. No, Mateo 6:33 dijo: busca primeramente el reino de Dios. Si queremos ser bíblicos, tenemos que aceptar la enseñanza de Cristo. Él dijo que lo primero que se debe buscar es el reino de Dios y su justicia. Alguien pregunta: hermano, pero ¿y todo lo demás? ¿Qué responde el Señor? Vendrá por añadidura. Entonces yo no sé qué planes tiene usted para este año, pero escuche la voz de Dios que le dice hoy: antes que todo lo que usted ha planeado, busque primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás que usted ha planeado vendrá por añadidura. Ahora, el problema muchas veces no es la falta de fe, sino la falta de orden. Cuando leemos Mateo 6 en el versículo 31, observe que dice: no te afanes, no afanéis pues diciendo: ¿qué comeremos? El alimento. ¿Qué beberemos? ¿Qué vestiremos? Esas son las preocupaciones diarias del ser humano. Pero dice la Biblia: no os afanéis. Nos muestra personas que están preocupadas. Afanarse es estar ansioso. Afanar es estar estresado. Afán es estar tan preocupado que no tiene prioridades de otras cosas. Nos muestra el versículo gente preocupada, ansiosa, estresada, afanado. Pero ¿quiénes son estas personas? Versículo 32 dice: porque los gentiles, diga conmigo, los gentiles. ¿A qué se refiere la Biblia cuando dice los gentiles? Se refiere a las gentes. En la mentalidad de los primeros cristianos, de los judíos, para ellos existían los judíos, los samaritanos y los gentiles. Los gentiles eran las personas que estaban, según ellos, más lejos de Dios. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Dice: los gentiles, las otras gentes, los que no conocen a Dios, los que no tienen fe en Dios, dice, ellos buscan estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Es decir, que los gentiles, los que no conocen a Dios, son los que se afanan por qué comeremos, qué beberemos o qué vestiremos. A los gentiles les hace falta fe, pero nosotros somos creyentes, a nosotros no nos falta fe. Nosotros ya no somos gentiles, nosotros somos la iglesia de Cristo. No nos falta fe. ¿Qué nos falta? Orden. Nos falta ponerle prioridades. Repita esta frase conmigo, diga: primero Dios. Dígale a su hermano que está al lado, dígale: primero Dios. Esta frase debe estar en el vocabulario de todo creyente. Todo hijo de Dios tiene que aprender esta frase: primero Dios. Entonces, antepóngala ante sus planes. Diga: si usted va a viajar a España, diga usted: primero Dios, voy a viajar a España. Si usted va a empezar un trabajo, diga: primero Dios, voy a empezar un trabajo. Es decir, trate de poner esa frase en su vocabulario: primero Dios. Eso lo va a preparar a usted a estar atento a la voluntad de Dios. Primero Dios. Ahora vamos a mirar en la Biblia, en Lucas 10:38, vamos a mirar la diferencia entre dos mujeres, Marta y María. Estas dos mujeres, según el relato, eran las hermanas de Lázaro. Lázaro era el buen amigo de Jesús.
Y Jesús iba a visitarles. Dice Lucas 10:38. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual María, sentándose a los pies de Jesús, ¿qué hacía? ¿Qué hacía? Oía su palabra. Pero Marta se preocupaba por muchos quehaceres. Hay que limpiar la casa, hay que lavar la vajilla, hay que poner el pavo en el horno, hay que limpiar el corredor, el aseo está sucio. Y Marta estaba preocupada con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ya se imagina usted el tono en el que ella le habrá hablado, ¿no? Digan amén a los esposos. ¿No te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Ahora vemos a una mujer que está afanada con muchos quehaceres, y vemos a otra mujer, María, que está sentada escuchando la palabra del Señor. Ahora note usted lo que dijo Jesús en verso 41. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta. 2 veces. Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa era necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Jesús le dijo: María ha escogido la buena parte. Nosotros podemos tener en este año muchas cosas que hacer, muchas metas, muchas expectativas, muchos anhelos, pero hay que poner las cosas en orden. Hay que escoger primero la buena parte. No podemos enfocarnos tanto en los quehaceres como lo hacía Marta, pero tenemos que hacer como María, escoger la buena parte. Bienaventurados los que hemos escogido la buena parte de estar hoy en la casa de Dios, de entrar a un discipulado, de asistir a la célula, de estar sirviendo a Dios en un área de ministerio. Bienaventurado porque hemos escogido ¿qué? La buena parte. Ahora, cuando dice la Biblia que Marta estaba afanada, el afán evidencia, el afán muestra las prioridades incorrectas. Porque Jesús le dijo a Marta: Marta, Marta, afanada, diga conmigo, afanada y turbada estás. ¿Con qué? Con muchas cosas. Y seamos sinceros, hermanos, ¿cuántos de nosotros tenemos muchas cosas que hacer? ¿Verdad? A veces tenemos muchas cosas, metas en el año. Algunos ya han planificado viajar, ya han planificado algunos de pronto comprar un bien, algunos ya han planificado, y no está mal planificar. Lo que estamos viendo es que el Señor dice: no te afanes, no te turbes, primero Dios, busca primeramente el reino de Dios y todo lo demás vendrá por añadidura. Cuando ponemos a Dios primero, Él no compite con nadie. Pero cuando Dios no está primero, Dios compite con todo. Le voy a dar un ejemplo. Cuando Dios no es primero, ponemos a competir a Dios con el trabajo. Ponemos a competir a Dios con la familia. Ponemos a competir a Dios con las metas personales. ¿Por qué? Porque Dios no es primero. Como no es primero, es un competidor más. Y compite con el trabajo, con la familia, y está compitiendo porque Dios no es primero. Pero cuando Dios es primero, no compite con nadie, porque Él está en la agenda. Punto número 1A es el Señor Jesucristo. Lo primero en nuestra vida tiene que ser Dios. Y después para abajo, póngale todas las demás cosas. Pero el Señor no puede competir con nadie. A veces que la gente dice: hermano, yo no puedo ir a la iglesia porque trabajo. No, ponga primero Dios. Hay gente que dice: hermano, yo no puedo ir a la célula porque por mi familia. Pues póngale primero a Dios. Si primero está Dios, todo lo demás se acomoda debajo de Él. Pero si no está primero Dios, va a competir con los estudios, va a competir con el trabajo, va a competir con la empresa, va a competir con la familia. Con todo compite Dios cuando no es ¿qué? El primero.
Pero cuando Dios es primero, no hay nadie que compita con Él. El Señor Jesucristo le dijo al pueblo de Israel: quiero que me ames con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. El Señor no quiere ser una parte, Él quiere ser todo en nuestras vidas. Por eso es que Jesús no elimina las necesidades, Él subordinó las necesidades al reino de Dios. O sea, el Señor no, Él dice la Biblia que Él sabe que tenemos necesidad. A veces nosotros decimos: hermano, pero es que usted no sabe. Es verdad, quizá yo no sé, pero nuestro Dios sí sabe. Dice que Él sabe que tenemos necesidad de todas estas cosas, pero Él subordina las necesidades nuestras, las subordina y pone prioridad. Dice: pero aunque tengas necesidades, busca primeramente el reino de Dios. Hay personas que dicen: primeramente me caso y después de casarme busco a Dios. Dios dice: no, primero busca el reino de Dios. Los jóvenes dicen: primero me gradúo, después de tener el título yo le sirvo a Dios. Dios dice: no, busca primero el reino de Dios. Personas dicen: voy a trabajar y voy a ahorrar, después que compre la casa y pague la deuda, busco a Dios. Dios dice: no, busca primeramente el reino de Dios. Y te garantizo que todo lo que haces prosperará. Dice el Salmo número 1: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se sentó, sino que en la ley de Jehová, en la palabra de Dios, medita de día y de noche. Este será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Es que el que prospera no es el que deja de lado a Dios. El que prospera es el que vive alineado a los propósitos de Dios. El que prospera en el reino no es el que abandona las cosas de Dios. El que prospera aquí es el que pone primero al Señor Jesucristo y todo lo demás lo pone después. Diga gloria a Dios. Aleluya. Cuando el Señor no es el centro de nuestra vida, lo vamos a desplazar. Pero quiero decirle a usted que Dios no quiere ser una parte de nuestra vida, quiere ser el centro de nuestra vida. En el tabernáculo de la reunión, recuerde que en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel caminó en el desierto. ¿Cuánto tiempo? 40 años Israel caminó por el desierto. Después de salir de Egipto, 40 años caminó en el desierto. ¿Dónde hacían culto ellos a Jehová? ¿Dónde? Ellos no tenían locales como los que existen hoy en día, porque ellos iban peregrinando, estaban en movimiento. ¿Dónde hacían culto? Respuesta: el tabernáculo. ¿Qué era el tabernáculo? Era un campamento, eran unas carpas que ellos montaban y desmontaban, armaban y desarmaban. En ese campamento hecho de telas, hecho de pieles, lo tensaban con cuerdas, armaban el tabernáculo y ahí ellos celebraban su culto, su liturgia a Dios. Pero lo interesante del tabernáculo, ¿sabe qué era? Según Números capítulo 2, versículo 2, dice que Dios ordenó que las 12 tribus de Israel acampen alrededor del tabernáculo en 4 grupos. Formaban un campamento organizado. Dice el versículo 2: los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera, bajo las señas de las casas de sus padres, alrededor del tabernáculo de reunión acamparán. Es decir, que ¿dónde estaba el tabernáculo para ellos? En el centro, y el pueblo estaba alrededor. ¿Por qué razón hicieron eso? Porque Dios les ordenó y que ellos tenían que hacerlo así, no era opcional. Dios les había ordenado cómo tenían que ubicarse, pero Dios, la presencia de Dios tenía que estar en el centro del campamento, porque Dios tiene que estar en el centro. Todo giraba alrededor de la presencia de Dios. Cuando el tabernáculo se movía, el pueblo se movía. Cuando el tabernáculo se tenía que desmontar para moverse, el pueblo se movía. Cuando el tabernáculo se quedaba en un lugar, allí se quedaba el pueblo. Todo se movía de acuerdo a ¿qué?
al tabernáculo porque estaba en el centro. Cada tribu sabía dónde debía acampar, cuándo debía moverse y a quién debía seguir. Entonces, ¿qué nos enseña eso a nosotros? Que el centro de nuestra vida tiene que ser ¿quién? Nuestro Dios, el Señor Jesucristo. Si Él se mueve, nosotros nos movemos. Si Él se detiene, nosotros nos detenemos. No podemos ir por delante de Dios. Él tiene que ser el centro de nuestras vidas. Por eso es que el desorden espiritual comienza cuando Dios deja de estar en el centro. O sea, Dios no quiere estar a un lado. La Biblia habla de Obed-Edom, que recibió el arca del pacto, que representaba la presencia de Dios, la recibió en su casa. No la puso en el sótano, no la puso en el ático, la puso en el centro de su casa. La pregunta es, ¿dónde está Dios en su vida? ¿Está a un lado de su corazón, detrás de su corazón, en un rincón de su corazón? ¿O Dios está en el centro de su corazón? ¿Dónde tiene usted ubicado a Dios en su corazón? Porque la Biblia dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Quién está sentado en el trono del corazón? En el mundo, en el trono del corazón está sentado el Dios dinero. En el mundo, en el trono del corazón está sentado el Dios vanidad, el Dios riqueza, el Dios materialismo, el Dios incredulidad. Pero ¿quién está sentado y dónde está sentado en tu trono de tu corazón? Habrá alguien aquí que diga, primero Dios en mi corazón. Lo primero Dios en mi corazón. Primero Dios, después todas las cosas. Habrá alguien que diga aquí, primero Dios en mi casa. Primero Dios en mi familia. Primero Dios en mi trabajo. Primero Dios en mi empresa. Primero Dios en mi negocio. Primero Dios en mis estudios. Primero Dios. Porque cuando Dios deja de estar en el centro, empieza el desorden en la vida. Cuando Dios estuvo en el centro del campamento hubo orden, dirección, protección. Pero cuando Dios deja de ser el centro de nuestra vida, todo comienza a desordenarse. Por eso es que cuando un cristiano vive de una manera desordenada, estoy hablando de un creyente, hablo de un cristiano bautizado. Si vive de una manera desordenada es porque Cristo ya no está en el centro de su corazón. El campamento de los israelitas estaba bien ordenado. Dios les había dicho, pongan sus banderas bien alineados, uno al lado del otro, y el campamento, la presencia, el tabernáculo en el centro del campamento. Es decir que cuando Cristo está en el corazón del cristiano, es el centro, entonces el cristiano marcha en orden, camina en orden. Pero cuando el cristiano empieza a vivir una vida desordenada, es porque Cristo ya no es el centro de su corazón. Y que Dios nos guarde, hermanos. Pero yo no quiero que el Señor deje de estar en el centro de mi vida, porque cuando Cristo está desplazado del corazón, empieza el desorden en la vida del creyente. Entonces, si queremos que nuestro año 2026 esté ordenado, ¿qué tenemos que empezar entonces haciendo? Poniendo a Dios en el centro. Primero Dios y después esto. Primero Dios, después esto. Primero Dios, después esto. Encomienda a Jehová tu camino, dice la Biblia. Confía en Él y Él hará. Porque los justos somos prosperados cuando ponemos a Dios, ¿dónde? En el centro, cuando Él es primero. Entonces necesitamos poner a Dios. Un año ordenado pone a Dios en el centro. Si Dios está en el centro, el año tiene dirección, la familia tiene orden, la vida tiene estabilidad. Y todas las otras cosas, dijo Jesús, ¿qué? Vendrán por añadidura. Dice, las demás cosas serán añadidas. Entonces, ¿cuáles son las demás cosas? ¿Cuáles son las otras cosas? Alimento, ¿qué comeremos? Bebida, ¿qué beberemos? Vestido, ¿qué vestiremos? El techo, ¿dónde habitaremos? El trabajo, ¿dónde trabajaremos? Todas esas cosas son las añadiduras. Ahora, la añadidura es consecuencia, no el objetivo. Hay personas que ponen las añadiduras como que fueran el objetivo, pero la añadidura no es el objetivo. El alimento no es el objetivo.
El vestido no es el objetivo. El techo no es el objetivo. Son las añadiduras que Dios nos da cuando lo ponemos primero a Él en todo lo que hacemos, en toda nuestra vida. Primero Dios. Y cuando Dios mira la fidelidad de ese hijo de Dios, le va dando lo que necesita. Porque Dios es un Dios que sabe que tenemos necesidad de todas esas cosas. ¿Cuántos aquí saben que Dios es proveedor? ¿Cuántos aquí creen que Dios es el que provee? Él es el que da riqueza. Él es el que da alimento. Él es el que provee. Las palabras de Abraham, el padre de la fe, fueron: Jehová proveerá. Y todavía sigue proveyendo. Entonces, ¿dónde tiene que ir el Señor en el año? Primero y en el centro. Todo lo demás va a venir por añadidura. Entonces, la añadidura es consecuencia, no objetivo. El objetivo es primero Dios. Ese es el objetivo. Primero Dios. Quién sabe, nosotros ya tenemos planes para enero, pero hoy día yo le quiero desplazar sus planes un poquito para allá y decirle: primero Dios. Y después nuestros planes los vamos a alinear a Dios. Ordenar el año no se trata de hacer muchas cosas para Dios. A veces pensamos que servir a Cristo es hacer mucho para Cristo. No se trata de hacer muchas cosas, sino de poner a Dios primero en todo lo que hagamos. Esto poquito que hago, primero Dios. En esto poquito que tengo, primero Dios. En esto poquito que gano, primero Dios. La Biblia dice que el que es fiel en lo poco, sobre mucho lo pondré. Dios no quiere que tengamos tantas cosas para hacer para Dios. No, en lo poquito, dice, séle fiel. ¿Cuántas horas tenemos a la semana? ¿Cuántas horas nos ocupan las cosas de Dios? La célula, ¿cuánto te tarda? Hora y media, máximo 2. El discipulado, ¿cuánto te tarda? Hora y media, máximo 2. El culto, hora y media, máximo 2. Póngale 6 horas semanales para el reino de Dios, pero usted tiene 8 horas laborales diarias. ¿No le podrá dedicar al Señor 6 horitas a la semana para ir al discipulado, para ir a la célula? ¿Por qué? Porque primero Dios. A veces de pronto dice: hermano, o la esposa le dice al esposo: esposo, ya hay que pasear al perro, hay que lavar la ropa, hay que hacer esto, hay que ir para allá. Y el esposo dice: un momentito, esposa, primero Dios, acuérdate, hay célula hoy. Ah, sí, es verdad, dice, vamos para la célula. Sí, y el día viernes o el día sábado, ¿qué hay que hacer? Hay que sacar a los niños al parque, hay que hacer lo otro, hay que ir al mercadito a comprar. Sí, está bien, pero recuerda, primero Dios. Vamos alineando el año, vamos alineando las cosas. Primero Dios. Entonces, ¿qué tienes que ordenar? Ya voy a empezar a terminar. Ordena tu tiempo. Amén. Primero, ordena tu tiempo. Devocional primero. Y estamos orando a las 5 de la mañana. Todos los creyentes bautizados les enviamos un enlace de Zoom. Y entran virtualmente y se conectan 5 de la mañana, 1 hora de oración de 5 a 6. Tu tiempo, organízalo, tu tiempo a Dios. Entonces, devocional primero, reuniones de culto. ¿Qué día usted va al culto? Agenda ese día. Ese día no se puede enfermar. Ese día no se saca a pasear al perro en esa hora. Ese día no se aceptan visitas en casa. Agende la hora del culto. Diga usted ese día, a esa hora, ¿dónde vamos? A la casa de Dios. Sí, esposo, pero hay más cosas que hacer. Sí, hija, pero primero ¿quién? Primero Dios. Agende la semana, primero los cultos. El día de la célula, ¿qué día tiene célula? Algunos tienen martes, otros tienen miércoles, algunos otros hacen los jueves. Bueno, póngale ahí en la agenda: tal día, tal hora, célula, tengo que estar ahí, tengo que llevar mi familia, tengo que llevar un amigo. ¿Qué día tienes discipulado? Algunos tienen discipulado los viernes, otros tienen discipulado los sábados. Pónganlo en la agenda. Ese día no se va de compras, ese día no vamos para el shopping. ¿Para dónde vamos ese día? Para el discipulado. Sí, pero es que hay que sacar tiempo para esparcirse. Hay que sacar tiempo también para divertirse, para pasear. Sí, pero primero Dios y después todo lo demás. Vamos alineando el año a Dios. Ordene su año. Dígale a su compañero de al lado, dígale: ordene su año, dígale. Ordénelo. Organice el tiempo.
Hay personas que dicen, hermano, no tengo tiempo. No, sí tienes, lo que pasa es que no está organizado, no está ordenado el año. Hay que ponerlo en orden. Cuando alguien dice, hermano, es que créame, lo que no tengo tiempo, lo que no tienes es prioridades. Porque cuando primero es Dios, llueva, truene o relampaguee, decía en mi país, primero Dios. Yo voy para la casa de Dios. Un hermano dice, pastor, está lloviendo muy fuerte, ¿será que va a haber célula hoy? Y yo le digo, llueva, aunque se caiga el cielo, aquí vamos a estar, aunque lleguen dos. Digo, hermanos, está muy frío, parece que va a nevar, ¿será que va a haber culto? Aunque caiga una avalancha, va a haber culto, aunque sea con 2 y 3, porque dice el Señor que donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Aleluya. Primero Dios. Ordene su año, ordene su tiempo. Sáquele tiempo. Cuando uno tiene prioridades, sí saca tiempo, ¿verdad? Al que le gusta el chisme, le saca tiempo para chismear, ¿verdad? Al que le gusta el shopping, le saca tiempo para el shopping. Al que le gusta la tienda, le saca tiempo para andar a las tiendas. Es decir, todo hay tiempo. Pero si usted tiene prioridades, si tu prioridad es el reino de Dios, le vas a sacar tiempo. No sé cómo le vas a hacer, pero cuando el reino de Dios es tu prioridad, ahí vas a estar. Vas a estar primero, vas a estar puntual, vas a estar presente, vas a estar levantando manos, vas a decir, sí, ya otros están en otras cosas, pero para mí esto es importante, esto es prioridad. Primero Dios, el reino de Dios, todo lo demás está después. El inicio del año nuevo no significa que automáticamente se reinicia un ciclo espiritual, no. A veces pensamos que un año nuevo es borrón y cuenta nueva. Reiniciar un año no significa reinicio espiritual, no. El reinicio espiritual tiene que ser a propósito. Es decir, yo tengo que reiniciarme espiritualmente en este año a propósito. No es que se acabó el 25 y el 26 se reinicia mi vida espiritual. No, automáticamente no funciona así. Usted tiene que buscar esa renovación espiritual. Mire, mucha gente cambia de calendario. Calendario, ¿saben lo que es calendario? ¿Cómo se dice, hermano Richard, en francés? Calendrier. Bueno, muchos cambian de calendrier, cambian de calendario, pero no cambian de prioridades. Sigue teniendo las mismas prioridades del viejo año. Cambió el calendario, pero las prioridades siguen siendo las mismas. Primero yo, después yo, y tercero yo, y por último yo. Y sigue teniendo las mismas prioridades egoístas. Es decir, que cambió el año, pero no cambió la prioridad. ¿Cómo va a ser ese nuevo año? Igual que el año pasado, porque no cambiaste las prioridades. Dios no comienza nada nuevo sin antes ponerlo en orden. Él no vino a poner vida en una tierra desordenada. Primero la ordenó. Su año no va a cambiar si usted hoy aquí no lo pone en orden. Y si usted hoy no se levanta con fe y no viene a decirle al Señor, este año de verdad quiero que sea diferente, porque te voy a poner a ti primero en todo lo que haga. Solo así va a cambiar mi año. Si no, va a ser lo mismo que fue el año pasado y el año pasado. Hay que ponerlo en orden primero para darle vida. En Primero de Reyes capítulo 18 habla que Elías, el profeta Elías, se enfrentó a 450 profetas de Baal. Baal era un ídolo pagano, tenía cuerpo de hombre y cabeza de pescado. Era un ídolo, era una imagen. El pueblo estaba adorando a Baal y el pueblo decía, Baal es Dios. Pero Elías decía, no, Jehová es Dios. Y ellos empezaron a decir, pues vamos a comprobarlo. Elías dijo, el Dios que responda con fuego, ese es Dios. Y habían 450 profetas de Baal que empezaron a cantarle a Baal y empezaron a hacerle culto a Baal, pero no había fuego. No había humo, no había respuesta. Dice que se cortaban la piel, se lastimaban la piel, el cuerpo, se sacaban sangre el cuerpo y decían, Baal, Baal, respóndenos. Hermano, es que hay uno solo que responde del cielo. Hay uno solo. Saulo de Tarso le preguntó, ¿quién eres, Señor? Y el que está en el cielo le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Hay uno solo que responde. Wow. Y Elías, aleluya,
Elías se burlaba de los profetas de Baal y decían: canten más fuerte, hablen más fuerte, quizá Baal está durmiendo, está haciendo siesta Baal, no responde con fuego. Pero dice que los 450 profetas de Baal se cansaron y dijeron: bueno, Elías, Baal no respondió, es tu turno, Elías. Aleluya. Elías, es tu turno. Y Elías hizo algo que usted y yo tenemos que hacer hoy. Primero de Reyes 18:30. Elías no empezó diciendo: Señor, manda fuego. Elías no empezó diciendo: Señor, ahora envía el fuego. No, Elías hizo algo. 28:30. Entonces Elías le dijo a todo el pueblo: acérquense a mí. Y todo el pueblo se le acercó. ¿Y qué hizo primero? Puso en orden, arregló el altar, organizó el altar, porque estaba ¿qué? Arruinado. Cuando las metas están arruinadas, el año no va bien. Cuando las prioridades están desordenadas, el año no va bien. Cuando las prioridades no están en orden, el año es un fracaso, porque corres a la derecha y luego corres para la izquierda. Haces lo que te dice la suegra, después lo que te dice el yerno, haces lo que te dice el uno, luego pruebas lo que hizo el otro y dices: no me va nada bien. Está arruinado el año, porque no hay un orden en las prioridades. Y Elías dice: acérquese el pueblo, y arregló, diga conmigo, arregló el altar. Diga, el altar estaba destruido, descuidado, desordenado. El pueblo de Dios quiere fuego, pero Dios quiere consagración. Dios dice: ¿quieres fuego? Primero ordena, organízate. ¿Quieres respuesta de Dios? Primero pon en orden las prioridades. Hay creyentes que están desconectados de Dios. Hay creyentes que están desalineados del propósito de Dios. Hay creyentes que van a la iglesia, pero su prioridad no es el Señor Jesucristo. Y es algo contradictorio, porque debería de ser, pero es la realidad de la iglesia del siglo XXI. Muchos creyentes que asisten a las iglesias están descuidados en su vida espiritual. Tienen un altar, pero el altar está destruido. Y por eso cuando oran a Dios, no hay fuego en ese altar, no hay bendición en esa casa, no se siente la gloria de Dios en esa vida. ¿Por qué razón? Porque antes de que caiga el fuego de la respuesta, hay que poner en orden la vida, hay que poner en orden las cosas, hay que poner en orden las prioridades. ¿Quiere usted que ese fuego de Dios caiga en su casa, hermano? Hay que poner en orden la casa, la familia, hay que poner en orden la vida, el matrimonio. Hay otros creyentes que están activos en la iglesia, están dentro de la iglesia, tienen actividad, pero no tienen intimidad con Dios. Porque es fácil entonar instrumentos musicales, eso hasta los mundanos lo hacen. La diferencia de los que entonan aquí, cantan aquí, es que tienen una intimidad con Dios. El mundo también canta y el mundo también entona, pero nosotros, la diferencia es que nosotros tenemos intimidad con Dios. El altar del siervo, del ministro, tiene que estar ordenado. Y hermano, hoy usted tiene que ordenar su altar. Muchos queremos fuego de Dios, queremos bendición este año, queremos bendición, queremos provisión, pero las prioridades están como ese altar. Como ese altar. ¿Cómo estaba el altar? ¿Cómo estaba el altar? Arruinado. Entonces, déjeme decirle, no hay fuego sin altar y no hay altar sin ordenar el altar. Hay que ordenar el altar. Hay que organizar el año. El liderazgo, tenemos una reunión más en la semana de liderazgo. Los líderes nos reunimos también los lunes. O sea, nosotros tenemos que meterle casi 8 horas a la semana, dedicarle para el reino de Dios. Y el líder tiene que tener prioridad a su reunión de liderazgo. Cuando es tu prioridad, llueva, truene o relampaguee, hermano líder, estás en tu reunión de liderazgo, estás con tu supervisor, estás entregando aporte, estás recibiendo palabra, tienes que ponerle orden. Alguien dice: hermano, no voy al MIT porque hace mucho frío, pero te fuiste a trabajar a las 5 de la mañana y no hacía frío a las 5 de la mañana, está congelado, ¿verdad? Pero ¿y por qué te vas al trabajo? ¿Qué es lo que está faltando a la iglesia? Le está faltando poner en orden las prioridades.
No es emoción. ¿Cuántos nos emocionamos el 31 a las 12 de la noche? ¿Cuántos sentimos esa emoción del 31? ¿Cuántos hicieron cuenta regresiva el 31? 8, 7, 6. Se siente bonito, ¿verdad? La emoción de recibir un año nuevo. Pero déjeme decirle, no es la emoción que necesitamos para tener un año bendecido. No es emoción, es alineación. Es decir, que mi año va a estar bendecido si yo me alineo a Dios. El año no se ordena con intenciones. ¿Cuántos tienen intenciones de que este año les vaya bien? Todos. Pero el año no se ordena con intenciones, se ordena con decisiones. Es decir, yo hoy día voy a decidir ponerle orden a mi año. Y primero, ¿quién? Primero Dios. El año no se sostiene con buenos deseos, sino con disciplina espiritual. Se necesita disciplina, hermanos. La Biblia dice en Job 22, 28, con esto termino, el último texto. Determinarás a sí mismo una cosa. Póngase de pie, por favor, vamos a leer juntos el texto. Determinarás a sí mismo una cosa, ¿y te será qué? Vamos a leer juntos. Determinarás a sí mismo una cosa, ¿y te será? Es decir, no puedes hoy determinarte y mañana ya estás con otro pensamiento. Te tiene que ser firme. O sea, tú tienes que decir hoy: me determino que en este año primero va a ser Dios. Y tiene que sostener esa determinación. Dice, te será firme. Y cuando haga frío para ir a la iglesia, te será firme. Y cuando vengan dificultades en el año 26, te será firme. Determinarás una cosa, ¿y te será qué? Firme. ¿Sabe lo que tuvo que hacer Elías antes de que caiga el fuego? Arreglar el altar. Pero escuche, cuando usted lee la historia de Elías, usted va a ver que Elías tuvo que mover gruesas y pesadas piedras para arreglar el altar, porque los Baales habían destruido el altar. Porque el diablo, el mundo, lo que hace es destruir el altar. Pero Elías tuvo que mover piedras, tuvo que ordenar. Y escuche, usted tiene que mover cosas para poder ordenar su año. Hay que mover cosas. Hermano, es que justo a la hora del culto, a la hora del meet, o la hora de la célula, hermano, hay campeonato de fútbol. Y voy a decir, usted tiene que mover esa piedra. Hermano, justo, preciso, el día a la hora del culto es el mundial, hermano, y juega mi país. Usted tiene que mover esa piedra, hermano. Es decir, que Elías tuvo que mover piedras para poner en orden ese altar. Y usted y yo vamos a tener que mover cosas para ponerle a Dios en primer lugar. Vamos a tener que quitar cosas y vamos a tener que decir, ese lugar solo tiene que ocuparlo Dios. Hay que ordenar el altar, hermano. Hay que ordenar la vida. Hay que ordenar el año. ¿Cuesta o no cuesta? Sí cuesta, pero hay que hacerlo porque vale la pena poner a Dios en primer lugar. Tiempo con Dios. Hay que renunciar a distracciones, hermano. Hay veces que el internet y las redes sociales te pueden llevar minutos largos, horas largas, pero un culto se te parece eterno. Hay que eliminar ¿qué cosas? Distracciones, chats inapropiados, gente que te escribe que tú ni los conoces, alguien te envía mensajes, proposiciones, fotografías. Hay que renunciar a todas esas distracciones y hay que mover esas piedras para poner primero a Dios en la vida. Hay que renunciar, hay que volver a la oración, hay que volver a la palabra. El discipulado tiene que ser prioridad para esta iglesia, porque tú te bautizaste no para quedarte donde estás, te bautizaste para crecer en la fe, te bautizaste para madurar y para llevar fruto en el reino de Dios. No te bautizaste para quedarte como una planta estancada, sino para llevar fruto en el reino de Cristo. Vamos a hacer planes. Vamos a traer nuestros planes y nuestras agendas. Voy a invitar que todo aquel que pase a este lugar, venga a este lugar, pero haga como que usted viene trayendo su agenda de este año. Es algo simbólico, pero muy importante. Usted va a pasar trayendo su agenda de este año. Va a pasar aquí trayendo su meta, sus metas de este año. Pase aquí trayendo sus planes del 2026. Este año voy a viajar a mi país. Este año voy a graduarme.
Este año saco mis papeles. Este año me legalizo. Este año me caso. Es lo que sea que usted ha planeado, tráigale esa agenda aquí. Y usted le va a decir: Señor, aquí está mi agenda, pero primero Dios, primero el reino. Y te determinarás una cosa y te será firme. Hoy vas a salir de aquí con una agenda modificada. Vamos a hacer un compromiso consciente y le vamos a decir al Señor: hoy voy a alinear este año a tu reino. Y hoy voy a declarar en mi mente, en mi corazón y con mi boca que en mi vida, en mi agenda, en mi año, primero vas a estar tú, Señor. ¿Quién pasa aquí? Venga, pase con su agenda. Es algo simbólico, pero usted viene trayendo en su corazón su agenda, porque usted ya planificó. Aquí hay personas que ya decidieron este año viajar. Hay gente que ya decidió este año casarse. Hay gente que ya decidió este año estudiar. Ya decidieron legalizarse. Tomaron ya decisiones. Tráete esa agenda aquí al altar y dile: Señor, aquí yo traigo mi agenda y la voy a modificar. Todo lo que quite mi tiempo, todo lo que quite tu lugar, todo lo que quite el sitio que te pertenece, lo voy a borrar, Señor. Pero primeramente, Dios, mis sueños, mis metas, mis anhelos, mis deseos, los voy a alinear a tu propósito, los voy a alinear a tu voluntad. Yo no quiero nada para mí. Yo quiero, Señor, que tú estés en esto. Te suelto, Señor, mis planes. Te suelto, Señor, mis metas. Te suelto, Señor, mis deseos. Te suelto, Señor, mis anhelos. Te suelto. Aquí están mis planes para este 2026. Aquí está mi agenda.